Nací en una familia creyente y siempre se me dijo de chico que la fe puede mover montañas. Y yo realmente creo que la fe puede mover montañas. Por eso me resonó tan profundo en el corazón la historia de este hombre, Dashrid Magi, el hombre que movió una montaña. La historia de Magi es la siguiente. Él vivía en un poblado en la época de los 60 en la India y toda su comunidad, su familia, los vecinos tenían que recorrer esta montaña por alrededor para llegar a una aldea y poder acceder a la salud y a la educación. Magi era de los únicos que se quedaba en la aldea. Un día su señora, volviendo, tuvo un accidente. Fue tal la conmoción de este hombre y ante la ineficiencia de las autoridades que decidió tomar un cincel y un martillo y comenzar a mover la montaña. Se demoró 22 años hasta que finalmente abrió este camino de más de 100 kilómetros de largo y 10 de ancho. Eso es lo que yo llamo el poder del yo. Cómo el yo puede transformar la vida propia, pero también la vida de la comunidad. Y como me apasioné por esta idea del poder interior, inevitablemente terminé en algún momento de mi vida topándome con este señor, el célebre filósofo Michel Foucault, el filósofo del poder. Bueno, de las relaciones de poder, dirá Foucault, porque a Foucault no le interesaba tanto el poder del monarca o el que detenta el poder, sino cómo se ejerce el poder en las relaciones cotidianas. Esa era la fascinación de Foucault. Para entender a este hombre hay que entender que el poder y el saber van de la mano. Yo sé una cosa y puedo ejercer un poder. Esto se llamó relación saber y poder. Y Foucault lo estudió en distintos libros. Uno de los más interesantes, a mi juicio, es Vigilar y Castigar, sobre el nacimiento de la prisión. Ahí Foucault pensó cómo en alguna época empezamos a hacer un saber criminológico que permitió encerrar a los sujetos en una institución que llamamos cárcel. Y cómo la cárcel, el poder, empezó a generar cierto saber de cómo se deben comportar las personas en la cárcel. Entonces, todo el pensamiento de Foucault de esa época era sobre este juego, relación, saber, poder. Sin embargo, Foucault, cuando ya era un filósofo de prestigio, lo invitaban afuera, hizo un giro en su pensamiento y se dejó de interesar tanto en este juego de saber-poder y empezó a interesarse en las relaciones de la verdad y el sujeto. Es decir, cómo nos podemos ser y hacer sujetos de verdad. En esa época, Foucault lo invitaron a hacer una conferencia. En el otoño de 1978, en la ciudad de Vermont, dictó esta conferencia que se tituló Las tecnologías del yo y que están en este librito. En esta conferencia, Foucault va a hablar justamente de este concepto por primera vez. Lo interesante para entender qué llamamos tecnologías del yo es que pensemos en un minuto qué son las tecnologías. Cuando pensamos en tecnología, tenemos que pensar en herramientas, en objetos que sirven para facilitar la vida humana. Y por eso cuando pensamos en tecnología, cuando vamos al mall, a la sección tecnología, vamos y encontramos dispositivos, chips, teléfonos, que finalmente nos facilitan la vida humana. Pero para Foucault las tecnologías eran más que eso. Y él en esta conferencia definió 4 tipos de tecnología. Las primeras tecnologías eran las tecnologías de la producción, es decir, todas las tecnologías que los seres humanos han usado para producir el mundo. Imagínense una, el arado. Con la invención del arado, con esa tecnología maravillosa, cambió para siempre la forma en cómo los seres humanos viven en el mundo. La segundo grupo de tecnologías, Foucault la llamó las tecnologías del sentido, es decir, cómo los seres humanos creamos significados, palabras, lenguajes y símbolos para nombrar el mundo. El tercer grupo de tecnologías es lo que Foucault llamó las tecnologías del poder. Obviamente esas les fascinaban. Y justamente esas son cómo la tecnología puede ayudar a dominar al otro.
Es decir, piénsese, por ejemplo, en ciertas máquinas para infringir dolor, en ciertas arquitecturas de las cárceles para contener la conducta del otro. En el cuarto grupo, Foucault situó las famosas tecnologías del yo. Y él dijo, las tecnologías del yo son esos movimientos, esas acciones que los sujetos se autoimponen solo o con ayuda de los demás. ¿Para qué? Para generar una transformación en sí mismo. ¿Con qué sentido? Con el sentido de alcanzar la paz, la realización, la felicidad. De alguna forma, lo que diferencia este último grupo es que estas prácticas son prácticas de resistencia y libertad, porque a diferencia de las demás tecnologías que nos son impuestas, estas uno las elige libremente. Foucault, para graficar esto, se fue a investigar cómo operaban las tecnologías del yo en el gran mundo helénico, es decir, en el mundo de los griegos y los romanos. ¿Y por qué Foucault se interesó tanto en los griegos y en los romanos? Porque para los griegos lo más importante en la vida, más importante que el más allá, que la trascendencia, era generar una inquietud por uno mismo. Los griegos tenían una preocupación por la propia vida, por estar mirando su vida, revisando su vida. ¿Y qué es la inquietud por uno mismo para los griegos? El famoso aforismo de Delfos, conócete a ti mismo. Es decir, dado que yo me inquieto por mí mismo, me tengo que conocer, tengo que saber quién soy. Y para los griegos esto era muy importante. Este cuidado de uno mismo para los griegos estaba íntimamente ligado al cuidado de los demás, porque para los griegos era impensado cuidar a los demás sin primero cuidarse y conocerse a uno mismo. Y ahí hay un célebre pasaje de estos dos personajes, del gran filósofo Sócrates y Alcíbiades, que era un joven noble que quería gobernar la polis. Estaba a punto de gobernar la polis cuando se topó con Sócrates, y Sócrates le dijo, ¿cómo quieres gobernar el destino de los demás si aún no te gobiernas a ti mismo? Es decir, para los griegos el arte del convivir estaba presidido por el arte de vivir. Ahora bien, ¿cuáles eran esas prácticas o esas tecnologías del yo que tenían los griegos? Podemos enumerar varias. Una, la anacoresis. Esto quiere decir hoy en día el retiro. Era una técnica donde uno se retiraba a la montaña, a la naturaleza, o los estoicos dirán más bien, se retira de la sociedad estando en la sociedad. Es decir, cerrar la puerta de los sentidos y volcar toda la atención hacia uno mismo. La segunda tecnología era la melete, o la meditación. Para los griegos la meditación era algo así como lo siguiente. Cierro los ojos y me imagino una situación compleja y me imagino cómo yo reaccionaría en esa situación. De forma tal que si alguna vez esa situación me ocurre en la vida, yo ya sé más o menos cómo voy a reaccionar o actuar bajo esa situación. Después había una técnica que hoy en día se ocupa todavía, que es el famoso examen de conciencia, donde los griegos llevaban una libretita y en esa libretita iban anotando todo lo que pensaban, sentían, deseaban, incluso para el mundo griego lo que comían. Y luego la idea es que en la noche uno repasa, hace este examen y puede ver en qué minuto del día me conduzque o hice algo que tal vez debiera haber hecho distinto. También ustedes tal vez escucharon la famosa gimnasia. La gimnasia era más que ejercicios físicos, era llevar el cuerpo a situaciones realmente complejas. ¿Por qué? Porque los griegos creían que en la complejidad, en la adversidad, éramos capaces de aprender de nosotros mismos. Finalmente, teníamos ya en la época helénica la interpretación de los sueños. Es decir, para los griegos, los sueños también eran una posibilidad, una fuente de autoconocimiento. Y Foucault pensó en esto. Sin embargo, Foucault no hizo el análisis, pero a mi juicio, estas tecnologías del yo no solo son propias del mundo griego, se pueden encontrar en distintas civilizaciones. Por ejemplo,
miren esta foto, la hermosa ciudad de Sacsayhuamán, a 20 kilómetros del Cusco, una de las ciudades más importantes del gran imperio inca, en el apogeo, en el reinato de Pachacútec. Aquí, en Sacsayhuamán, había un lugar muy particular que se llamaba Yachayhuasi, que se traduce como la casa del saber. En el Yachayhuasi, los jóvenes príncipes incas estaban durante 4 años. Y yo cuando fui al Cusco tuve la oportunidad de escuchar la siguiente historia que realmente me impactó. El guía nos contó que a estos nobles, aparte de enseñarles técnicas de producción de la tierra, de guerra, los sometían a las siguientes prácticas. Una de ellas era que los enterraban de noche con las manos afuera, los pies del calzo y la cabeza mirando al universo. ¿Y por qué lo hacían? Porque no se puede gobernar un imperio como el Inca sin entender de manera directa, sin sentir la naturaleza, el cosmos, la relación del hombre con la creación. Y eso era muy importante para los incas y lo fue también para los hindúes, para Oriente. Entonces todas estas tecnologías del yo tienen solo una característica principal: voltear la mirada hacia afuera y llevarla hacia adentro. Eso fue lo que quiso decir el célebre psicoanalista Carl Jung cuando dijo: quien mira hacia afuera duerme y solo quien mira hacia adentro despierta. Por eso me parece tan importante hacernos la siguiente pregunta: ¿qué importancia pueden tener las tecnologías del yo para la sociedad actual? Foucault, a propósito, odiaba esta pregunta. Cuando se la hacían decía que no tenía ni un sentido, que era una pérdida de tiempo. Yo pienso que esta pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en día en la sociedad actual nos hemos olvidado de la inquietud por uno mismo. Es decir, cada vez más estamos lejos de cultivar una inquietud por uno mismo. Y pudiéramos hacer el esfuerzo de ver cuándo se originó este problema. Y básicamente hay algunas pistas. Una de ellas tiene que ver con cierta moral cristiana donde se instaló el servicio a los demás y el abandono de uno mismo. En alguna época de la historia se empezaba a mirar con sospecha a las personas que se preocupaban mucho de sí. ¿Por qué? Porque dejaban de atender el servicio de los demás. Por otra parte, apareció el célebre pensador René Descartes, famoso por la célebre frase: pienso y luego existo. Aunque los que no piensan también existen. Pero bueno, cuando René Descartes pensaba esto, generó en lo que en la filosofía se llama un giro en el pensamiento, un racionalismo dualista. ¿Por qué dualista? Porque Descartes pensaba que los seres humanos podemos conocer el mundo externo, el mundo de los objetos, sin necesidad de cambiarnos a nosotros mismos. Y de ahí en adelante los occidentales nos empezamos a obsesionar con el mundo de afuera, con el mundo de las cosas, y empezamos a generar una forma de ser hacer que transitó hacia una razón instrumental, es decir, una razón donde el mundo, las cosas y las relaciones tienen un valor en cuanto me sirven a mí mismo. La máxima se transformó en la siguiente: maximizar mis utilidades, maximizar mis ganancias y reducir o invisibilizar mis costos. Y esta fue la mentalidad que se empezó a imponer en Occidente. Así llegamos a la sociedad actual, la sociedad de la imagen y la sociedad del rendimiento. Vivimos en una sociedad que está puesta completamente hacia afuera, está puesta en las pantallas, está puesta en las imágenes, en los mensajes, en las llamadas, y esto hace que nuestra atención esté completamente fragmentada. Es más, los occidentales, como los que estamos acá, tenemos en un día promedio 6.200 pensamientos en la cabeza. Y estos pensamientos son producto de una sociedad que nos bombardea de imágenes, de mensajes, de preocupaciones. Entonces, ¿cuál es el problema de esto?
que hemos perdido el potencial humano. De hecho, muchas empresas felicitan esta lógica de pensamiento, lo que se llama famosamente las personas multitask, que pueden hacer muchas cosas a la vez, como si hacer muchas cosas a la vez fuera realmente lo humano, cuando pareciera ser que lo humano justamente es cultivar la contemplación, fijar la mirada en un puro lugar. Esto ha tenido grandes logros para la humanidad. Estamos a puertas de terminar de descifrar el genoma humano. Vamos a ir posiblemente pronto a Marte, pero 6 de 10 personas en esta sala serían incapaces de cerrar los ojos, sentir la respiración y llevar la cuenta de 10 respiraciones seguidas sin que la mente salte hacia afuera. Hemos perdido el potencial de conectarnos con nosotros mismos de forma tan grave que para saber qué ropa me voy a poner, miro mi teléfono para ver el tiempo en vez de sacar la cabeza por la ventana y ver el tiempo de afuera. Se nos ha olvidado ver y conectarnos con la naturaleza. ¿Y cuál es el problema de esto? Que en la sociedad de la imagen, del afuera y del cálculo no hay nada creativo. La creatividad está completamente relacionada con la capacidad de enfocarnos y de sentir la propia experiencia. ¿Por qué? Porque los conocimientos se acumulan, la idea, la información se acumula, pero no crea nada nuevo. Por eso, para Foucault y para los griegos, las tecnologías del yo estaban íntimamente ligadas a la estética de la existencia. Hoy en día todo el arte tiene que ver con objetos, pero ¿por qué nuestra propia vida no puede ser una obra de arte? Y ese es el valor de las tecnologías del yo. Vivir una vida libre de condicionamiento, libre de miedo y vivir una vida en búsqueda de los misterios más importantes del universo. Por eso me quedo con la famosa frase del célebre poeta del corazón Rumi, quien dijo: busqué a Dios y solo me encontré a mí mismo. Me busqué a mí mismo y finalmente encontré a Dios. Muchas gracias.